Vamos a saludarnos unos a otros y pues dense un abrazo en el amor de Cristo. Amén. Boteros, Viridiana Boteros. Amén. ¿Por qué no? Sabemos que el Señor es misericordioso, es amor, ¿verdad? Y sabemos que es un Dios poderoso y tiene el poder de poder dar la sanidad a quienes se la piden. Amén. Y que así oremos, ocupemos un momento para orar por eh, Viridiana Moiteros. Amén. Yo no la conozco, pero el Señor que lo conoce todo y sabe todo, Él sabe, ¿no? Él la conoce. Vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos dan en este tiempo la oportunidad de poner en oración, Señor, a Viridiana, Señor. Nosotros como pueblo, pues, no la conocemos, pero sabemos de antemano que tú la conoces, Señor. Y oramos, Señor, poniéndola en tus manos, que cualquiera sea la necesidad que haya, Señor, en esta familia, en este hogar, Señor, pues tú lo suplas, Señor. Tú des, Padre Santo, lo que ahí, de lo de que ahí hay necesidad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, cualquiera que sea el problema, Señor, que sea solucionado, Padre, te lo pedimos, pero sobre todo, Señor, que todas estas experiencias, Señor, eh, puedan reconocerte, Padre, que tuyo es el poder, tuya es la gloria, Señor. Y si hay sanidad o de lo que ellos estén necesitando, reconozcan, Señor, que tú fuiste el autor, Señor, de esto que sucedió en sus vidas. Oramos, Señor, por ellos. Sánalos, Padre, en el nombre de Jesús. Y sobre todo, Señor, que te reconozcan a ti como el Dios y soberano de toda la tierra. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, que Dios obre en esta familia y que puedan buscar al Señor a su debido tiempo. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a entrar entonces a la palabra del Señor y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 15 al 18. Gloria a Dios. Sabe, hermano, que en la iglesia, le comparto esto rapidito, en la iglesia coreana se ha pedido a todos los hermanos, y son muy obedientes, y espero que también usted lo sea, pero se ha pedido a los coreanos de que todos traigan una Biblia así, ¿verdad? Porque sabemos que hoy pues existe la tecnología y muchos pues buscamos ahí nuestra cita bíblica y no está mal, pero ellos lo están haciendo así y también como iglesia me gustaría pedirles a ustedes también que lo hagamos, ¿sí? Consigamos una Biblia, una letra grande que podamos ver, invertamos algo en las cosas del Señor, ¿no? Compre una Biblia según su condición, porque a veces la letra es muy pequeña y así nosotros podemos aprender a buscar los libros en la palabra del Señor. Amén. Que así procure, hágalo, sea obediente y traiga su Biblia. Amén. ¿Sí? Traiga la palabra del Señor con usted todo el tiempo. Bien, vamos a leer entonces Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 15 al 18. La palabra del Señor dice de esta manera. Dice, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados
en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Bien, mis hermanos, hoy vamos a hablar de esta bendición tan grande que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y esa bendición grande para nosotros, hermano, es que ahora tenemos la libertad de poder crecer delante de la presencia de Dios. Amén. Eso tiene una gran importancia para todos nosotros, ¿sí? Porque ahora todo lo que Dios quiso revelarnos o enseñarnos, nos lo enseñó en nuestro Señor Jesucristo. Y esa para nosotros es una gran bendición, porque ahora la libertad que tenemos es que podemos entrar a la presencia de Dios y sin temor y sin preocupación, ¿sí? Vamos a ver entonces la libertad del hombre en Cristo Jesús. Y es que, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Bueno, en el pasado, en el Antiguo Testamento, seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, pero nosotros bien sabemos que Moisés, hermano, él usaba un velo para hablar con Dios, o cuando estaba delante de la presencia de Dios, él estaba usando un velo, ¿sí? Un velo, ¿por qué? Porque delante de la presencia de Dios, bueno, eso ya fue más adelante, pero cuando él estaba delante de la presencia de Dios, él hablaba y tenía ese velo, y cuando iba a hablar con el pueblo, se lo quitaba y revelaba el propósito de Dios, y cada vez que entraba a la presencia de Dios, pues se tenía que poner ese velo. Después, cuando se construyó el tabernáculo, que muchos de nosotros posiblemente ya sabemos de lo que se trata, pero en ese lugar había un lugar santísimo, donde el sacerdote entraba una vez al año, ¿sí? El sacerdote. Y eso, el sacerdote, hermano, tenía que estar santificado, ¿sí? Santificado para que pudiera entrar a la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que sucedía ahí adentro? Bueno, allí hablaba con Dios. Pero si este sacerdote, hermano, no estaba santificado, caía muerto inmediatamente. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque ahí en ese lugar santísimo, ahí estaba el arca del pacto. ¿Y qué es lo que contenía el arca del pacto? Usted sabe, lo que contenía el arca del pacto eran los 10 mandamientos. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Que esto era lo que condena al hombre. Estos 10 mandamientos es lo que revela el pecado del hombre. ¿Sí? Entonces, el sacerdote, cuando entraba a la presencia de Dios, hermano, se dice que sus vestimentas tenían, cascabeles, ¿no? Cascabeles o algo que estaba sonando, y el sacerdote todo el tiempo tenía que estar en movimiento para que los cascabeles sonaran, ¿sí? Y hay otra cosa interesante, porque si no podemos entrar a la presencia de Dios, si el hombre caía muerto, ¿cómo lo sacaban? ¿Sí? Tal vez es algo que nos preguntamos, ¿quién lo sacaba? Bueno, el sacerdote se ceñía un tipo soga, rieta o, ¿cómo le podemos llamar? Cordón a la cintura. Y cuando esos cascabeles dejaban de sonar, eso significaba que el sacerdote había caído muerto. Entonces, cuando caía muerto, inmediatamente lo jalaban, ¿sí? Porque nadie, absolutamente nadie, podía entrar a la presencia de Dios, ¿sí? Se necesitaba estar santificado, ¿sí? Entonces, hermano, esta palabra que nosotros hoy estamos leyendo o que estamos compartiendo en el Señor es que esa es la bendición más grande que nosotros tenemos. Hoy nosotros podemos alabar, cantar a Dios, venir a su templo, hermano, y nadie de nosotros cae muerto. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo vino a inaugurar o
a darnos un camino diferente por el cual nosotros tenemos que caminar si creemos en Él. ¿Sí? Ese nuevo camino es el nuevo pacto que nuestro Señor Jesucristo hizo con Dios Padre. ¿Sí? Ese nuevo camino, dice la palabra de Dios, que es un nuevo camino de vida. ¿Sí? ¿Por qué de vida? Porque ya no es un camino de muerte como el que estaban recorriendo los judíos. ¿Sí? El apóstol Pablo lo dice de esta manera, porque dice en el versículo 6 de ese mismo libro, dice, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. ¿Sí? Y a eso es lo que se está refiriendo el apóstol Pablo, de que cuando dice la letra mata, está hablando de la ley de Moisés. ¿Sí? Eso es la letra que nos mata. ¿Sí? Pero ahora el nuevo pacto que nos da vida a nosotros es el que nuestro Señor Jesucristo hizo al morir en la cruz del Calvario. ¿Sí? Y nosotros también, cada primer domingo del mes, ¿verdad? Lo recordamos, ¿sí? Cuando participamos en la Santa Cena, ahí nosotros citamos una cita bíblica donde dice que el Señor, tomando la copa y después de haber dado gracias, la dio a sus discípulos y les dijo, bebed, porque este es mi sangre, el nuevo pacto. ¿Sí? El nuevo pacto. ¿Sí? Pero ese nuevo pacto, hermanos, ya no es de condenación, sino de vida en Cristo. Amén. Y esa es la bendición más grande que el Señor nos vino a dar a nosotros. Porque ahora imagínese, y yo lo visualicé así, imagínese usted entrando a la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Qué va a ver a la mano izquierda? El arca del pacto, la letra que mata. ¿Sí? ¿Y qué va a ver a la derecha? ¿Quién está a la derecha del Padre? Que la Biblia nos lo dice así, nuestro Señor Jesucristo. Él es el regalo que nosotros hemos recibido. Es la gracia de Dios que nosotros hemos recibido. ¿Sí? Ese es el regalo más grande que nosotros vamos a recibir aquí en la tierra. Creer en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer unos versículos más en el libro de Hebreos. Hebreos 10, versículo 21, dice de la siguiente manera, dice, y puesto que tenemos un gran sacerdote, ¿en dónde? Sobre la casa de Dios. ¿Sí? Sobre la casa de Dios. Jesús es nuestro sacerdote y Él está ahí en la casa de Dios. Ahora, cuando entramos a la presencia de Dios, miramos la letra, vuelvo a repetir, la letra que mata, pero también miramos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Él es la gracia. Entonces, ¿quién está sentado a la diestra de Dios? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la libertad que tenemos nosotros? Tenemos la libertad, hermanos, de venir a la casa de Dios, ¿sí? Y Dios nos recibe, escuche bien esto, Dios nos recibe tal y como somos, pecadores, tal por como somos. Somos pecadores, amén, ¿verdad? Pero la palabra de Dios también nos dice que tenemos esa oportunidad de crecer y de madurar. Significa dejar nuestra vida pasada. Por eso el versículo 18 dice de la siguiente manera. Dice, pero nosotros, y todos, con el rostro descubierto, ¿sí? ¿Qué tenía Moisés en su cara? ¿Qué se ponía? Un velo. ¿Y qué había en el lugar santísimo? Un velo, ¿sí? Un velo que fue rasgado cuando nuestro Señor Jesucristo
murió en la cruz. Y por eso dice, y todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo ¿qué? Estamos siendo ¿qué? Amén. Y esto es lo que debe hacer una persona que cree en Jesucristo. Debe de ser transformado a la imagen de Dios. ¿Sí? Dios nos ama. Cuando venimos a la iglesia por primera vez, posiblemente traigamos multitud de pecados. ¿Sí? Pero tenemos que ser transformados. Significa dejar nuestra vida pasada atrás y caminar ahora como nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice transformados. A veces creemos que tenemos la libertad de ser lo que queramos o de hacer lo que queramos, pero no es así, hermano. De la libertad que nos habla esta palabra es la libertad de crecer o de establecer una relación con Dios. Amén. ¿Sí? Establecer una relación con Dios directamente. Y esa es la libertad que tienes. Una libertad de establecer una amistad con Él, de crecer con Él, madurar con Él, hasta que dice el versículo, de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. ¿Sí? Entonces, hermano, hay algo que va a manifestarse en la vida de ustedes si es que están poniendo toda su confianza en el Señor, si están creyendo en el Señor. Si no, es como si todavía tuviéramos ese velo, hermano, y no pudiéramos ver el gran amor que nos ha tenido nuestro Señor. ¿Sí? Porque ahora tienes esa libertad. Ahora, solamente yo sé que esto es como imaginativo, ¿verdad? De que entres a la presencia de Dios y puedas ver la ley y que digas, yo soy indigno entonces de venir a la iglesia. Yo soy indigno de seguir a Dios porque esta letra me está matando. ¿Sí? Pero cuando miras a la derecha, miras la gracia de Dios. Miras el regalo de Dios para tu vida. ¿Sí? Que ahora puede ser transformado. Y dice a la imagen de Dios. ¿Sí? Entonces, dejémonos transformar a la imagen de Dios. Deja que el Espíritu obre en tu vida. No le cierres las oportunidades o no te cierres la oportunidad que tienes hoy de poder reflejar la imagen de Dios. ¿Sí? Esa es la libertad. Entonces, hoy tenemos un nuevo camino que recorrer, hermanos, pero un camino sin temor, sin preocupación de que vamos a morir inmediatamente. Tenemos esa libertad delante del Señor. Una gracia que cubre multitud de pecados. Amén. Eso debería de ser para nosotros un motivo de gozo, de alegría, hermanos. ¿Sí? A veces es sorprendente que la gente, digamos, llega el presidente, ¿no?, a algún pueblo y todos aplaudiendo y lo recibimos con tambora y cuetones y no sé, con tantas cosas, ¿no? A un humano, a un, a un pecador. Pero cuando hablamos de Dios, de la gracia de Dios, no hay gozo y no hay alegría. ¿Será porque no comprendemos? Pero creo que podemos decir que es nuestra falta de fe. ¿Sí? Tenemos que expresar nuestra emoción al saber que ahora tenemos libertad. ¿Sí?
pero una libertad de caminar con Dios, delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Hace mucho tiempo que yo recibí una ilustración acerca de la libertad. Dice que el tren tiene la libertad de recorrer el mundo, pero siempre dentro de sus vías. Si se sale, va a suceder algo catastrófico, ¿no? Y así también nosotros. Nosotros tenemos la libertad, pero la libertad, hermanos, de caminar dentro de lo que Dios nos enseña. ¿Sí? Esa es nuestra libertad. No la libertad de hacer lo que tú quieras, sino la libertad de crecer y madurar delante de Dios. Amén. La pregunta de todo esto y que siempre tenemos que hacérnosla es ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a volvernos al Señor de todo corazón? ¿Sí? ¿Cuándo vamos a regresar al Señor con un corazón humillado delante de Dios, conociendo esta verdad, conociendo la palabra del Señor, cuánto nos ha amado? Hoy yo mandé a los jóvenes un versículo de Juan 3:16 que todos conocemos, al derecho y al revés a lo mejor, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Ese es el amor que Dios tiene para nosotros. Ese es el regalo que hasta ahora posiblemente nosotros estamos haciendo a un lado. ¿Sí? Porque no estamos respondiendo al Señor como se lo merece. Amén. Vamos a empezar y quiero empezar nuevamente. Tal vez le parezca, ya no falta a la iglesia, por favor, venga, llegue temprano. Son frutos que podemos ver que están entendiendo el mensaje o entienden la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Por qué llega temprano a su trabajo? ¿No es algo que Dios te ha dado? ¿Esperas que te lo quite un día para que entiendas que tu vida está en las manos de Dios? ¿Sí? Queremos ganar mucho dinero sabiendo que el dueño del oro y la plata es nuestro Dios. ¿Por qué no hablamos con Él directamente? ¿Tienes una necesidad? Clama a Dios. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo ponemos en práctica, hermanos? ¿Sí? No falte, venga. Dios es grande. Mostremos que estamos madurando, que estamos siendo buenos siervos delante de Dios. Empecemos por ahí. ¿Sí? ¿Qué opina? ¿Qué piensa? ¿Sí? Hay otros versículos que dice que nosotros nos mantenemos haciendo las cosas de aquellos que no creen en Dios. ¿Sí? Estas son las lecciones que nosotros estamos teniendo los miércoles, donde hablamos de que muchas veces estamos preocupados por el qué vestir, por el qué comer o por el qué beber. Pero el Señor dice, buscad primero mi reino y mi justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Acaso no logramos entender o no creemos? ¿Qué nos falta? Fe, pídesela a Dios. ¿Qué te falta, mi hermano? Si te falta fe, mi consejo, hoy que tienes esa libertad de hablar con Dios, hazlo, pídele, clama a Él, ¿sí? Y Él te lo va a dar. Amén. Adoptemos todas estas cosas en nuestro corazón, mis hermanos. ¿Sí? Dios es bueno, pero como ya leímos, necesitamos volvernos a Él para que nuestro velo sea quitado. Pero nosotros no estamos poniendo en práctica
lo que escuchamos. Por eso sufrimos, por eso pasamos necesidad. Creemos que si no trabajamos no tenemos, porque no creemos. ¿Sí? Pero Dios, su gracia sobrepasa cualquier cosa, cualquier necesidad. Solo aprende a hablar con Dios. ¿Sí? Donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés, clama a Dios. ¿Sí? Tus hijos están pasando por un problema, ora a Dios. ¿Sí? Obviamente, siempre te voy a decir esto. Tenemos que también que hacer nuestra parte, ¿no? Pero sobre todo es que ya te encomendaste primeramente a Dios. ¿Sí? Y Dios te va a responder. Porque Dios no miente, mis hermanos. Lo que Dios nos ha dicho, Dios lo va a cumplir. ¿Sí? Entonces, hermano, disfruta y vive esta libertad que hoy tienes delante de Dios. Vive. Ya no hay más temor. Ya no hay más muerte. El camino que hoy te toca recorrer es un camino de vida. ¿Sí? Pero tienes que creerlo en tu corazón. ¿Sí? Es un camino ya no de muerte, sino de vida. Pero vívelo, créelo y vas a poder experimentar el poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así quedamos despedidos y nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga, hermanos.